mensaje es tiempo de despertar. Amén. En esta mañana te traigo este mensaje. Es tiempo de despertar. Aquellos que de alguna manera hemos estudiado las profecías escriturales, las profecías de la Biblia, vemos cómo las palabras del Señor se están cumpliendo. Jesús dijo de que ni una coma, ni una tilde pasarán de su palabra. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Si es tan importante la palabra de Dios, yo quiero preguntarte, ¿le has dado la importancia que se merece? Si todo va a pasar, si el dinero va a pasar, el oro va a pasar, el mundo va a pasar, los planetas y todo va a pasar, tu vida va a pasar, pero la palabra no pasará, ni una coma ni una tilde se saltará de ella. Mi pregunta es, ¿le has dado el valor que merece la palabra del Señor? El profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por falta de qué conocimiento? Del conocimiento de Dios. ¿Y por qué no conozco a Dios? Por desconocer, di conmigo, el verbo. Por desconocer la ley, como otros dicen. Por cuanto desecharon la ley, yo los desecharé del sacerdocio. Por cuanto desecharon la ley. ¿Qué tiene que ver que desechen la ley, echarnos del sacerdocio? Bien, porque no puedes, si no conoces la palabra del Señor, ¿qué vas a darle al pueblo de Dios? Pero punto número 2. Por cuanto se olvidaron de la ley, yo me olvidaré de vuestros hijos. Di conmigo, Dios es recíproco. Si Él es recíproco, ¿por qué Él se olvida de mis hijos si yo no conozco la ley? Porque como te dije al principio, Dios es el verbo, o mejor dicho, Cristo es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Hijo, Dios verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Y por cuanto yo no amé la palabra, yo no amé a Cristo, Él desecha o se olvida de mis hijos, porque yo lo hice primero, porque yo me olvidé primero de Él. Entendiendo de que la palabra es el verbo y el verbo es Dios y el verbo es Jesús. Amén. Debo comprender de que no le hemos dado el valor que ella se merece. No la hemos atesorado, no la hemos escudriñado, no la hemos guardado para poder estar equipados para este tiempo. Amén. Da gusto cuando tú vas a cualquier sitio a que te reparen cualquier cosa o necesitas que te solucionen un problema y cuando hablas con alguien que sabe realmente lo que está haciendo. ¿Sí o no? Da gusto. Pero luego puedes ver en tu vida misma, en tu vida cotidiana, de que hay gente que se dedica a hacer cosas que realmente no sabe lo que hace. ¿Amén? ¿Por qué? Porque te cambia el medio artefacto o te cambia el medio coche o te van haciendo soluciones momentáneas que no van a la raíz y sigues con el problema. ¿Amén? Pero qué bueno que es o un doctor. Hay gente que opera y opera y opera y la gente no queda bien, pero cuando das con el que se ha formado, ha estudiado, se ha metido para intentar descubrir y sanar ciertas enfermedades y da el clavo con tu dolencia, quedas encantado. ¿Amén? Tengo una persona muy cercana que le declararon glaucoma y estaba perdiendo muchísimo su vista. Y un muy buen médico pudo estabilizar. Nosotros estamos para traer sanidad, restauración al pueblo que no conoce a Dios y aún a aquellos niños en Dios. Amén. Pero Pablo decía, debiendo ser ya maestros,
todavía tenéis necesidad de leche, hablando de nosotros. Todavía tenemos necesidad una y otra vez de mencionar la cruz del Calvario, de las luchas que tenemos con el pecado. ¿Sí? Decí conmigo, es tiempo de despertar. La humanidad está como está porque la iglesia está dormida. La humanidad está como está porque aquellos que decimos ser cristianos nos hemos entenebrecido, nos hemos descuidado. ¿Sí? ¿Sí? Hablo en general porque yo soy parte del cuerpo. Yo no puedo decir que yo estoy más despierto que si mi cuerpo está dormido, si la herramienta de Dios que es la iglesia en la tierra no hizo la labor correcta, yo soy parte de aquellos que no están haciendo la labor correcta. ¿Amén? Yo no puedo, aunque mi corazón trabaja bien, pero mis riñones o mis pulmones no trabajan bien, el cuerpo se enferma, por más que yo sea corazón. ¿Amén? Entonces necesitamos despertar a los valientes, necesitamos despertar a una generación que sepa y entienda en qué tiempo está viviendo hoy la tierra. ¿Amén? Porque es tiempo de despertar. Hoy podemos ver que las noticias nos están inundando de guerras, la guerra de Ucrania, ahora mismo un ataque muy fuerte contra Israel, ¿sí? Decí conmigo, la palabra se tiene que cumplir. Y otra cosa, no es para tener miedo, es para traer conciencia a los hijos de Dios. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Casualidad, hace 50 años atrás, en la fiesta del Yom Kippur, hubo también una guerra. ¿Casualidades? Dios ha dejado secuencialmente una cantidad de fiestas, ¿sí?, que hoy no voy a tocar ninguna de ellas, simplemente voy a tocar 2 profecías y voy a tocar simplemente un pincelazo, porque sería muy extenso poder hablar de todas las profecías que hay, que se han cumplido y las que se están por cumplir. ¿Amén? Pero simplemente quiero darte un par de pinceladas para que podamos entender en qué tiempo del Señor, en qué tiempo cronológico estamos viviendo de la tierra, ¿sí? Yo vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Vamos a leer completamente Mateos, ¿sí? Y yo quiero que podamos ir parando en diferentes zonas de Mateo para poder comprender lo que Cristo mencionó. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 1 de la palabra del Señor. Comienzo leyendo y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y esto aconteció? Esto aconteció. Los romanos no dejaron piedra sobre piedra del templo que los discípulos del Señor le estaban mostrando como ¡wow! Los fariseos alardeaban, ¿sí? Se gozaban de los templos que habían construido con sus manos, ¿sí? Los fariseos decían, mira este templo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, y efectivamente eso aconteció. Los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Puede ser que lo que Dios mencionó no acontezca al momento, no acontezca en años, pero puede ser que acontezca en 10 o en 15 o en 100 años. Amén. A Daniel le mencionaba de que hay profecías que se iban a cumplir en un cierto tiempo, pero hay otras profecías que se iban a cumplir en el tiempo señalado, en el tiempo del fin, cuando estuviera cerquita, ¿sí?, de acabar la historia del mundo. Amén. Y hago un inciso aquí, porque a veces creemos que todos somos diferentes, pero todas, casi, un gran porcentaje de todas las religiones del mundo están labradas sobre el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay una conexión. Aun cuando miras otras culturas, hay algo que tienen muy similar a lo que habla la Biblia.
Pero el no escudriñarla hace que nosotros desconozcamos y nos miremos como somos diferentes. Hay una raíz, ¿sí? Y hablando con un chico que es musulmán, empecé a mencionarle y a preguntarle, porque soy muy curioso y me gusta conocer para poder llevar a entender por qué Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque Cristo, sí, es Dios que se hizo carne. Amén. Y él me mencionaba profecías de la Biblia que yo conozco. Y yo le empecé a hablar, pero el Corán contiene a los profetas. No entendía mi vocabulario, profetas ellos no entienden. ¿Habla de Satanás? Shatan, me dijo. ¿Shatan? Sí. ¿Hablan de Satanás? Entonces yo ahí empecé a sacar mis recursos y le empecé a decir, Satanás ha encubierto a la gente, ha traído religiones. Y mira, tú y yo tenemos la misma base, le digo. Tenemos la misma base, ¿sí? Pero Satanás se ha encargado de hacer muy bien su trabajo y nos ha dividido por religiones, por colores, por naciones, por pueblos. Y él mismo dice, en el mundo tiene que venir un final. Mi palabra habla de lo mismo y empecé a sacarle recursos de los cuales te voy a mencionar algunos hoy. ¿Por qué creemos que somos diferentes? Le dije yo. Es que a mí no me entra que Jesucristo fuese Hijo de Dios y Dios. No les puede entrar la Trinidad. Y ahí a mí me golpeó con esa pregunta, ¿por qué decís que Cristo es Dios? Y yo lo único que le supe responder es con otra pregunta. Amén. Le dije, primeramente antes de poder responderte esto, dime tú, si tú crees que eres espíritu, alma y cuerpo. Él se quedó pensando y me dijo, sí, eso habla de las características de Dios en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y aunque son tres, son uno. Amén. Son tres personalidades. Amén. Pero es un tema muy peleón y muy peleagudo para poder en idiomas muy escasos, porque él no entiende todo el español y yo en árabe, a mí el árabe se me da muy mal. Entonces le mandé a mirar una película y le dejé con intriga y le dejé con incertidumbre. Y aún él también me dejó a mí con muchas ganas de poder seguir hablando. Pero mencioné algo de lo que les voy a hablar ahora. ¿Sí? Hay profecías cumplidas. Ellos conocen a María, de donde nació, ¿sí?, el Redentor. Pero dicen, no puedo comprender de que de esa mujer, digo, no importa. Sentémonos con las dos palabras y empecemos a hablar y a conocer a los profetas. Porque los profetas nos van a llevar al conocimiento. Los profetas son los que hablan, las profecías, di conmigo. Las profecías más seguras, dice Pedro, la profecía más segura y que no es para interpretación privada, es decir, yo no puedo interpretarla, sino que la propia Biblia me la menciona, es la palabra de Dios. La gente quiere oír profetas y te digo que te profetizo que mañana vas a comprarte una casa o que mañana no sé qué y que veo un coche de color no sé cuánto, ¿sí? Tu DNI es tal. He escuchado ese tipo de profecías. ¿Y a mí qué me importa eso? Si yo conozco mi DNI, me da igual del color de casa o el color de coche que voy a tener. Lo que yo quiero es entender cómo voy hacia Dios. Eso es un profeta. Los profetas son los que hacen volver el corazón del pueblo a Dios. Amén. Lo demás es adivinación. Amén. Entonces, iglesia, estemos bien preparadas. ¿Sabes por qué? Porque el mundo va a ser engañado. Y no me adelanto. Mateo capítulo 24, verso 3, seguimos leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin
del siglo. Decí conmigo, 3 preguntas en una. Hay 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. O sea, fíjense en una cosa. La venida de Jesús se menciona como una parte y el fin del siglo se menciona como otra cosa, como 2 partes independientes. La venida de Jesús y el fin de los tiempos. Amén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Punto número 1. Di conmigo, engaño. Di conmigo, engaño. Otra vez, engaño. Que nadie te engañe. ¿Qué es lo que se le va a levantar primeramente en el mundo? Di conmigo, el engaño. La gente será engañada. La gente de alguna manera será engañada. ¿Tú vas a ser engañado? No. ¿Cómo en el nazismo 85 millones de personas fueron engañadas por una persona para cometer los actos más terribles que hasta la fecha habían acontecido? ¿Fueron engañados? Gente bien formada, gente titulada, abogados, médicos, gente preparada. Los alemanes son gente muy instruidas. Sí, conozco muchos y son muy instruidas. No sé si todos, pero la mayoría son muy disciplinados, muy instruidos, muy estudiados. ¿Fueron engañados? Fueron engañados. ¿Por qué voy a creer que yo no voy a ser engañado? Si no estoy preparado, si no atesoro la palabra, va a venir alguien, ¿sabes qué? Con carita de ángel. Es que el diablo no tiene cola ni tridente ni se te va a aparecer y te va a decir, ven conmigo, con esa cara. No, dice que Satanás, el adversario, diablo, ¿sí? El acusador, son títulos. Él se llama Lucifer, ángel de luz. ¿Tú te crees que se te va a aparecer con un tridente rojo? No, eso es como alguien lo representó. Satanás viene como ángel de luz. Va a traer una aparente paz que la palabra del Señor menciona que por lo menos durante 3 años y medio va a haber paz, se va a firmar un tratado de paz, un acuerdo de paz, pero Él mismo, fíjate que ni la palabra de Dios ni la Biblia, muchos de los profetas pudieron descifrar con palabras, dice, le llaman la bestia, porque no pudieron encontrar ni un animal para definir la crueldad que va a tener. Amén. A unos Daniel le llamaba el oso, leopardo. ¿Por qué? Por las características que tenía, ¿sí? De devorar, de romper, ¿sí? De cómo iba a tratar a las naciones. Pero a él se le llama la bestia. Amén. Di conmigo, el engaño es el punto número 1 donde tenemos que entender de que estamos hoy viviendo. Hoy se dice de que vivimos en una democracia. ¿Tú lo crees a eso? Hoy más que nunca las libertades individuales y personales se han restringido como nunca antes. Como nunca antes. Pero nosotros decimos que esto es una democracia. Democracia es que tú puedas comparar con todas las cosas, que puedas abrir en tus herramientas digitales cualquier lugar del mundo y que nadie te prohíba leer la información de los demás, a ver qué se está diciendo allí. Pero en Europa se está haciendo y no somos conscientes de ello. Amén. Di conmigo el engaño. Sigo leyendo.
Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. ¿Qué hace la iglesia del Señor? De alguna manera la iglesia del Señor dice que es el cuerpo de Cristo, pero aparte de eso tenemos que entender de que va a venir una persona. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y eso aconteció también. Ha acontecido muchos hechos, ¿sí? Por lo menos yo conozco 7 personas y creo que todavía una vive. Amén. Y están construyendo la nueva Jerusalén, Sión, en la tierra. Y la gente está siendo engañada. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque decid conmigo, es necesario. Di conmigo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Decid conmigo, es necesario que esto acontezca. No temas. Van a venir pestes, rumores de guerras, van a venir situaciones malas a la tierra, pero decid conmigo, yo estoy confiado. Porque del cielo, de nuestro Hacedor, de nuestro Redentor, viene nuestra respuesta. Amén. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún el pueblo de Israel, hace no mucho, y creo que todavía está pasando, están alabando a un hombre como el Mesías. ¿No lo sabías? Eso está pasando. Eso está pasando. No es la primera vez que el pueblo de Israel cree que su Mesías está entre ellos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, di conmigo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta la hora, ni la habrá, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Esto no es un cuento. Hemos visto de que hay terremotos que han acontecido en lugares que jamás había temblado la tierra. Y ¡guau, qué terremotos! Amén.
Les estoy diciendo de que ya se han levantado falsos cristos. Durante la historia se han levantado falsos cristos. Amén. Un norteamericano muy conocido que arrastró una gran cantidad de población con él, ¿sí? Y se fueron a una zona centroamericana con todo el pueblo. Guyana Francesa creo que es, pero no estoy seguro. ¿Sí? Y como se le estaba yendo todo de las manos, envenenó a todos los que lo siguieron, junto con él. Familia, engaño. 2, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. No es para que temáis, dice la palabra, es para que estéis apercibidos, para que seamos, decí conmigo, conscientes. Nos hemos dedicado toda nuestra vida a cosas vanas. Y no significa que descuides tu vida natural, decí conmigo, porque tengo un equilibrio. Soy espiritual, pero soy también terrenal, natural. Y ese equilibrio no lo puedo perder, porque cuando me vuelvo demasiado espiritual me vuelvo loco, pero cuando me vuelvo demasiado terrenal soy loco al contrario, porque no puedo ver lo que viene. Amén. Descuido lo que viene. Amén. Porque mi vida pueden ser 80, 90, 100 años. Pero cuando deje este estuche, ¿sabes qué? Tengo una vida eterna que vivir. Amén. El problema es que muchos no creen en la vida eterna. No se han dado cuenta de que tenemos más vida que en este estuche. Amén. Hay más vida. Matemáticamente, físicamente, es demostrable eso. La materia se pudre, se echa a perder, pero la energía, somos energía. No, la energía se transforma. Decía un gran sabio, por cuanto la verdad que le he escuchado hablar, no recuerdo el nombre, pero decía, 2 bebés que estaban en el vientre de su madre hablaban de que ya llegaba el tiempo de conocer. Uno decía, ya llega el tiempo de conocer a mamá. Y el otro le decía, no, cuando salgamos de aquí ya no hay nada, ya no hay más vida. Pero sí, escucha la voz de mamá, le decía el otro. Cuando salgamos de aquí hay vida, hay más vida y conoceremos a mamá. En este caso conoceremos a papá. ¿Sí? Conoceremos a papá. Y el otro le decía, no puedo creer, yo no veo nada. No puede haber más vida que esta cuando estaba en el vientre. De la misma manera, cuando dejemos este estuche, la palabra menciona que seremos transformados. Amén. No sé qué cuerpo tendremos. Amén. Pero será un cuerpo totalmente diferente. Fíjense, alguien mencionaba, mira cómo era el cuerpo de Cristo que cuando resucitó apareció en un lugar, ¿sí? Y le dijo a Tomás, los espíritus no tienen carne, es decir, no lo puedes tocar, no tienen materia. Pero aun cuando se apareció en ese lugar, le dijo, toca. Y lo pudo palpar. Es decir, un cuerpo glorificado, donde las leyes de este mundo no operan de la misma manera en ese cuerpo. Amén. Pero no me voy del tema, porque esto es maravilloso. Porque quiero despertarte con estas profecías que se están cumpliendo. Verso 25 sigue diciendo, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Habla conmigo de la segunda venida. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Di conmigo, ¿cómo toda tribu y nación puede llegar a ver al Señor? ¿Cómo puede hacerlo? Si tú estás en Argentina y se aparece en Israel, ¿cómo puedes verlo? Di conmigo, porque los medios que tenemos ahora nos permiten ver al instante lo que está aconteciendo en la otra punta del mundo. Amén. En miles de años, la tecnología había avanzado como en los últimos 50, 80 o 100 años. Amén. En miles de años, las barcas eran iguales, los sistemas eran más o menos parecidos, pero en 50, hace 100 años atrás vamos a poner, la tecnología hizo, del caballo pasaron al motor, del motor a los aviones, de los aviones a tener tecnología tan pequeñita que un móvil es mayor o mejor que tal vez un ordenador tan grande. Amén. La ciencia aumentará, dijo la palabra. En los últimos tiempos, la ciencia aumentará. Pero ahora dice otra cosa muy importante. Bueno, pensé que no terminé. El verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Di conmigo, recogerá. Rapto. Sí. Primeramente, se suele decir que hay tres venidas. Una vino en carne. Dos, donde viene a buscar a su iglesia escogida. Decí conmigo, rapto. Jesús le dijo a sus discípulos, y los llevaré conmigo mismo. Y dice que el verbo que él utiliza es bapto, sí, rapto, de donde viene la palabra rapto, raptarus. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Alguien mencionaba de que era como cuando alguien es secuestrado y viene una furgoneta y lo cargan de repente. Eso es raptar, rapto. ¿No te diste cuenta? Nadie se dio cuenta. Amén. Pero a la iglesia, di conmigo, que esté preparada. A la iglesia que es como esas 5 vírgenes sensatas. No sé si será el porcentaje correcto, pero dice que eran 5 sensatas y 5 imprudentes. Eso habla de que la mitad de la gente que está en la iglesia se va a quedar. No lo sé, pero esto es para levantar conciencia. Amén. Pero ahora nos da otro marco. De la higuera aprended la parábola. Decí conmigo, higuera. Higuera. ¿Qué está hablando el Señor? Cuando habla de la higuera, ¿de quién habla? ¿De quién habla? Amén. ¿De quién habla? Cuando Dios habla de la higuera, ¿de quién está hablando? A Israel se le conoce como 3 tipos de árboles. Uno de ellos es la higuera, otro es la vid, otro es el que da aceitunas, el olivo. No me salía, estaba ahí peleando conmigo mismo. El olivo, la vid y la higuera. Se le conoce como esos 3. De la higuera, dice conmigo, de Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando Israel está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Sabes cuántos israelitas se están convirtiendo al Señor? Muchos más de lo que te imaginas.
No le llaman, no se hacen llamar cristianos, se hacen llamar cristianos mesiánicos, porque son del Mesías. Amén. Yo creo en el Mesías. Si tú le dices eso, hay muchos que se van a acercar, porque ellos creen en el Mesías. Amén. Se están convirtiendo. Yo conozco pastores de haber conectado en las redes, que son del pueblo de Israel y están hablándole a sus hermanos del Señor. Amén. De la higuera aprended la parábola que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto te tendría que mencionar un mensaje de la palabra del Señor, donde Dios menciona de que en un día, decí conmigo, en un día sería formados, daría luz una nación. ¿Quién se formó en un día? ¿Quién volvió a su tierra en un día? En el año 1948, ¿quién volvió a su tierra? ¿Quién volvió a ocupar otra vez el lugar? ¿Quién? Israel. ¿No lo sabías? Es muy importante que lo entiendas. Israel durante muchos años de la tierra es la única tribu que en miles de años ha sido perseguida, ha sido desechada de un lado al otro, han estado dispersos porque la palabra dice que Él los iba a dispersar. Amén. Pero también decí conmigo, en un día dijo que iba a nacer y nació. Amén. Desde el año 48, Él menciona, vamos a poner por ejemplo, de que esta generación, cuando viera que, di conmigo, Israel empieza a reverdecer, esa generación vería, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Reverdece, o como dice aquí mejor la palabra, aprender la parábola de su rama ya está tierna y brotan las hojas, es decir, comienzo en el 48, empieza a haber un brote de hojas, Israel vuelve a su tierra, vuelve a su nación. Amén. Comenzamos a entender de que esta generación, que pueden ser 80 o 90 años, va a haber acontecimientos proféticos como nunca antes se han visto en esta tierra. 80 o 90 años, no puedo calcular el tiempo porque nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el lugar, pero aproximadamente podemos ver que este cumplimiento se hizo. En un día nació, muchos de los de Israel están volviendo al Señor. Amén. Entonces ni una coma, ni una tilde está pasando. Pero todavía hay falta por cumplirse diferentes profecías. Amén. Así también, verso 33, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Decí conmigo, está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿sabes qué pasó cuando entró Noé en el arca? ¿Quién cerró la puerta del arca? Los que quedaron afuera y vieron que el agua verdaderamente venía, que realmente lo que dijo Noé que iba a acontecer, aconteció, ya no podían entrar. Amén.
Decí conmigo, rapto. La iglesia cuando sea raptada, por eso se están hablando de tantos avistamientos ovnis y ovnis por acá y ovnis por allá, porque el diablo es astuto y tiene que engañar. Cuando muchos desaparezcan de esta tierra, van a tener que decir, fueron llevados por los extraterrestres. Amén. El diablo es astuto. Él es el padre de mentira y engaña. Y si puede, va a engañar aún a los escogidos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, eso ya lo leí, verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado. Miren cómo habla la palabra. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Decid conmigo, preparados. Y yo les pregunto, iglesia del Señor, ¿estamos preparados? Y ese silencio responde, porque no estamos preparados. Porque no nos hemos preparado. Es que no me siento preparado. Si es que no hay que sentirse, hay que hacer. Hay que leer, hay que escudriñar. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo no me sentía pastor. Yo no creía que Dios pudiera llamarme como pastor. Y cuando me dijeron, Dios te está llamando para ti, en forma de broma, miré para atrás, como diciendo, no puede ser que a mí. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Pero ¿sabes cómo Dios me pesó tanto el llamado? Que empecé a leer, empecé a escudriñar. Siempre he leído la Biblia, pero empezó en mí a haber una ansia por leer, porque digo, ¿qué le voy a dar al pueblo de Dios sino palabra de Dios? Porque no podemos darle basura, comida rápida, el yo creo al pueblo de Dios. No sirve el yo creo. Lo que sirve es su palabra. Lo que no va a pasar es su palabra. Lo que me hace estar preparado es su palabra. Amén. Por cuanto no conocimos la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Por cuanto la desechamos, nuestros hijos serán desechados. Por cuanto no tuvimos el conocimiento necesario de las profecías, decid conmigo, seremos engañados. ¿Cuántos pastores muerden, arrebatan, saquean al pueblo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven en grandeza? ¿Cuántos? Avaros, no solamente pastores, sino también el pueblo. La avaricia está dentro del pueblo. El que más condena, porque el pastor es el que menos da y el que menos hace. Avaricia, nos hemos vuelto avaros. Dios le da al que cumple su palabra. Jamás cerrará los cielos Dios para que Él camine. Entonces tenemos que estar confiados que aunque vengan peste, aunque venga hambre, Dios de los cielos abrirá las ventanas y nos proveerá. Amén. No importa lo que tenga que vivir la tierra, decir conmigo, es necesario que venga lo que tenga que venir. Es necesario. ¿Sabes por qué viene quebranto? Porque muchos a través del quebranto son despertados. Dios se duele del castigo, dice la palabra. Dios se duele. Pero tiene que castigar porque si no, no es padre. Dios se duele del castigo. Yo, ¿sabes qué? Yo recuerdo todavía un día que mi hijo me sacó de quicio el mayor y le metí tal bofetón. No digo que sea correcto hacerlo, pero lo hice. Porque ya no sabía cómo pararlo. Y ese golpe me dolió a mí, me quebrantó y yo te digo que cuando lo recuerdo aún se me remueve. Porque me hizo llorar. Porque aunque le di para que ya despertara, para que se volviera en sí, me dolió, le cerré la puerta con rabia y me fui a llorar a mi habitación porque me dolió más el golpe a mí que tal vez a él. A Dios le duele el castigo, pero tiene que castigar porque si no, no es padre.
Porque la tierra se está corrompiendo. Porque la inmoralidad es lo que está trayendo el juicio de Dios. ¿Sabes por qué hubo el primer juicio en Sodoma y Gomorra? Porque hasta lo más pequeño en Sodoma y Gomorra estaba corrupto. Hasta lo más pequeño. Fíjate qué tal corrupción había, que aún dice que las hijas de Lot, aun cuando salieron de esa corrupción, dice que engendraron de su padre, lo emborracharon y engendraron de su padre para tener más generación. Estaban tan corrompidos. Pero por desconocer la historia real que menciona la Biblia, nosotros estamos volviendo una y otra vez a repetir lo mismo. Amén. Dios se duele del castigo, pero tiene que venir. Amén. Así que padres de familia, si el padre de familia sabe esto, dice la palabra, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Decí conmigo, a nosotros Dios nos puso como siervos prudentes para dar alimento en la casa de Dios. Pero si somos imprudentes, decí conmigo, no tengo aceite. La parábola de las vírgenes, ¿qué les escaseó? ¿Qué les escaseó? El aceite. El aceite hace que la luz de Dios resplandezca. Pero cuando yo no tengo aceite, decí conmigo unción. Cuando no estoy ungido, ¿qué es el ungimiento? El ungimiento viene de parte también del Espíritu Santo. Es cuando yo no camino en su espíritu, cuando yo soy negligente, cuando yo me dejo... No me preparo, no me instruyo, no busco, no oro. Estoy siendo negligente. Familia, debemos reconocer que todos hemos sido negligentes. Amén. Pero es tiempo de despertar, como dice esta palabra. Voy acabando con esto. ¿Quién es pues, verso 45, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Te iba a mencionar en Apocalipsis capítulo 16. Lo quería leer completo, pero no voy a seguir leyendo completo. Simplemente voy a hacer que me acompañes hasta el sexto sello, hasta la sexta trompeta que está. El quinto ángel derramó su copa, no. El sexto ángel, el Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Yo sé que sería bueno leerlo todo. ¿Me aguantan un poquito más de tiempo? ¿Sí? ¿Lo leemos todo? Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Dice, ¿lo tenéis? Amén. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El primero que hizo, dice que derramó su copa sobre la tierra y vino úlcera maligna y pestilente. ¿Sabes que
Una de las cosas que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial fue que se detonaron 2 bombas nucleares, ¿sí? ¿Y sabes una de las cosas que aconteció sobre la gente? La piel se le empezó a podrir. En Apocalipsis se menciona como en Daniel, como de las cuencas de los ojos se iban a disolver sus ojos y su lengua. ¿Sabes que eso provocó a los que estaban más cerca del impacto de las bombas nucleares? ¿Qué nos está hablando? El mundo hoy está preparado para destruirse el solo, ¿sí o no? Tiene la capacidad nuclear como nunca ha habido, que en muy pocos segundos o en muy pocas horas el mundo se desvanece con 4 bombas. La palabra menciona, no es para que temamos, es para que seamos conscientes del tiempo en que vivimos. La palabra menciona de que la tercera parte de la tierra será barrida de la tierra. Y mencioné eso porque para que entendamos que la úlcera pestilente puede venir por ahí también. Eso es interpretación mía, por favor. Me quedé en el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo que ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios no hace nada injusto. Dios es recíproco. La humanidad va a sufrir por causa de negar a Dios, de no querer aceptar a Dios. Por cuanto no aceptaron el amor de la verdad, dice la palabra, serán engañados. ¿Dios permite el engaño? Sí. Dios permite el engaño por cuanto aquellos que no aceptaron la verdad, la niegan a la verdad, no quieren oír a Dios, no quieren volverse de sus caminos, no quieren volverse ni de la avaricia, ni de sus fornicaciones, ni de su mala manera de vivir. Pastor, yo no fornico, yo no hago cosas malas, yo no salgo de fiesta, yo no hago esas cosas, pastor, no hago cosas, wow. Si engañas, si mientes, si hurtas al Señor, si no sirves a Dios, no estamos oyendo a Dios. En el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Decid conmigo, hoy es el día de arrepentirse porque mañana, aun cuando estén sufriendo, no van a poder arrepentirse y volverse. Dice que buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en que Él cerró el telón y dice que la gente buscará morir y no hallará la muerte. ¿Cómo es eso? Si alguien te corta la cabeza, ya está, tu cuerpo fue. ¿De qué muerte está hablando? Van a querer morir a sí mismos, van a querer decirle a la carne, ya está, y no van a poder. Fíjate de que hay una generación que está pervertida, que alimenta la carne y no pueden vivir del espíritu. No pueden refrenar los malos deseos. No pueden decirle que no al pecado porque no han alimentado al espíritu. Y veremos una generación que se va a levantar que va a ser peor, 20 veces peor que esto. Que lo que pasó en el nazismo, familia, lo que pasó en el nazismo va a parecer un juego de recreo de parques del colegio de los niños. No va a ser nada comparado con lo que Dios ha descrito que va a pasar en el mundo. Amén. Entonces, si blasfemaron
y no se arrepintieron para darle la gloria a Dios. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y yo quería mostrarte esto. Y el agua de este ¿se qué? Para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y yo quiero decirte una cosa, 23 de marzo del 2023, la ONU mencionó de que el río Tigris y el río Éufrates se está secando. Lo puedes buscar. 23 de marzo, ¿cómo se llama este hombre? El representante Guterres declaró, estando él en Irak, que el río Tigris y el Éufrates se está secando. Decí conmigo, empieza a secarse, pero todavía no está seco. Cuando se seque, ¿para qué se va a secar? ¿Qué leí? Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Di conmigo, Gog y Magog van a pelear contra la ciudad santa. Gog y Magog habla de antiguos imperios que contenían Rusia, Irán, Irak, India, posiblemente China. Mira las noticias, los BRICS. Rusia, Irán, Irak, China han conformado un conglomerado de países que quieren salirse del funcionamiento de una moneda como es la del dólar. ¿Casualidades? No hay casualidades en esta vida. Decí conmigo, se está casi secando. No se secó. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, 30, no sé cuánto. Amén. No sé si mi mujer es profeta, pero un día que nos compramos un antiguo coche, un Opel Zafira, mi mujer leía la matrícula 0530, Cristo nos salva. Y digo, y ahora se está anunciando tanto el 2030, 2030, 2030, la agenda del 2030, digo, a ver si vas a ser profeta, le digo yo a mi mujer, y el 5 del 30 ya no estamos aquí. Amén. No lo sé, familia, pero verdaderamente preparémonos. No es tener miedo, es apercibirse. Es escudriñar, es volver el corazón. Dejar la pornografía, dejar el adulterio, dejar las cosas incorrectas, la avaricia, la lujuria. Decirle que no al pecado. Volverse de todo corazón a Dios. Dejar todo aquello que nos está haciendo una y otra vez morder el polvo. Porque quien come al polvo, quien devora el polvo es Satanás. ¿Sí? Y Dios hizo 3 tipos de hijos de Abraham, como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos, sí, como la arena del mar. Quien come polvo es Satanás. O sea, son hijos de Dios que no aceptaron a Dios y se convirtieron en la condición de polvo. Seremos devorados por él. Es necesario levantar una generación consciente. Es necesario levantar una generación que de verdad quiera decir, hoy estoy dispuesto. Mi mujer ayer me puso un mensaje que me hizo realmente wow. Creo que fuiste tú, que decía algo así, el que quiere cambiar algo, ¿sí? Lo hace. No recuerdo muy bien cómo hablaba, pero fue sí, lo pusiste tú.
Decía, el que quiere cambiar algo, verdaderamente lo cambia. Amén. El que no quiere cambiar, se excusa en que lo intentó. Intenté ir a la iglesia, intenté cambiar, intenté buscar a Dios, intenté orar, intenté, y nos consolamos con el intento. Pero es que de verdad no quiere cambiar. Se consuela con que lo intenté. No, es que hay que dejarse la piel. Decí conmigo, no es intentarlo, es entrenarse para hacerlo. El que lo intenta solo se consuela en que lo intenté. El que se entrena está preparado para hacerlo. Amén. El que lo intenta corre una maratón. El que se entrena corre una maratón y no llega a ganarla. El que se entrena constantemente es victorioso. Amén. Entonces, dice el verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, decí conmigo, el diablo copia a Dios. Porque Dios dice que es Padre, es Hijo y es Espíritu. Entonces podemos ver que Satanás, como copia el diseño de Dios, y vi salir de la boca, diga conmigo, el dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. ¿Cómo están tus vestiduras? Esa es la pregunta del Señor. ¿Cómo están tus vestiduras? Porque si estás desnudo, ¿sabes? Otro mensaje de la palabra del Señor dice que habían 2 hombres echando fuera un demonio y le dijo, en el nombre de Pablo te ordeno, en el nombre de Jesús que habla a Pablo, te declaro que salgas fuera. Y dice, el espíritu inmundo que estaba en el hombre poseído le dijo, a Cristo conozco, de Pablo he oído hablar, pero vosotros ¿quién sois? Y dice que los golpeó, arremetió con ellos y salieron corriendo desnudos, porque sus vestiduras no estaban blancas. Significa de que su vida no estaba correctamente y no pudieron echar al demonio. Y el demonio mostró su desnudez. Amén. Y acabo con esto. Apocalipsis 9, verso 14 y 15. En Apocalipsis se mencionan de que hay 7 trompetas y 7 copas que tienen que vivir la tierra. 7 copas o 7 trompetas. Amén. Apocalipsis menciona una de ellas en el 14, una de las trompetas. Dice, diciendo al sexto ángel, casualidad, fíjense, la sexta copa es la que seca. El sexto ángel dice que cuando derramó la copa, en lo que leímos anteriormente en el verso 16, ¿qué provocó? Di conmigo, que se secara el río Éufrates. En el Apocalipsis 9:14 diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Dice que están atados los ángeles. ¿Qué va a pasar? Si seguimos leyendo la Biblia, podemos ver que en ese tiempo van a haber demonios caminando en la tierra. Espíritus de tal calibre, bestias como jamás se han mencionado, que será desatada sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
El ejército de Satanás se está preparando para hacer un gran sacrificio. Familia, oíd, entended, no estamos en esos tiempos, pero estamos tan cerquita. Y el río Éufrates comenzó a secarse, no se secó, señal de que todavía, di conmigo, hay tiempo de prepararse. Pero el tiempo de prepararse es hoy. Dejemos hoy lo viejo, las cosas viejas pasaron. Di conmigo, las cosas viejas pasaron. Di conmigo otra vez, las cosas viejas pasaron. Es tiempo de hacer cosas nuevas. Locura significa que una persona hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. Si no cambias la ecuación, no cambia tu vida. Amén. De nada sirve ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra del Señor, dice su palabra. Amén. Y es tiempo de rescatar a muchos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús.